Romanos capítulo 5, versículo 1. Repasemos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El apóstol ha venido hablando de un tema que nos va a aclarar mucho más. Allá en el versículo 1 dijo, tenemos paz para con Dios. Interesante, ¿cierto? También más adelantico, el apóstol nos recuerda en el versículo 10 que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En el mismo versículo 10 nos repite, mucho más estando reconciliados. ¿Ves? Reconciliación es un tema que él viene trayendo allá desde el versículo 1. Por eso cuando entramos al versículo 11, él nos dice, y no solo esto, es decir, hay mucho más, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar de lleno al tema de la reconciliación, en 16º lugar, 16, nos habla de un gloriarnos en Dios. Dice, sino que también nos gloriamos. Pero recuerda, no en nosotros mismos, que simplemente somos beneficiados del inmenso amor del Padre, sino que también nos gloriamos en Dios, es decir, en el Padre, en nuestro Padre, es que nos gloriamos. Nos gloriamos por Él y nos gloriamos para Él. Pero hay un mediador, porque dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. Recordemos que tenemos un dueño, tenemos un amo, tenemos un rey, tenemos un Dios. Y en este caso, el mediador que nos lleva también es Dios, pues es Jesucristo. Jesucristo que es totalmente identificado por todos los redimidos para el Padre. Porque sin su mediación, nosotros nada seríamos. Es decir, tenemos acceso al Padre solo por medio de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y aquí viene, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso nos lleva a un 17º punto, porque venimos desglosando muy bien este capítulo. Nos habla de reconciliación. Él comienza diciéndonos entonces, ¿por quién? No podemos olvidar que ese quién es el Señor Jesús. Por quien hemos recibido, sabemos también que es por pura gracia. Por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. Ese ahora es tan importante, es que nada en este capítulo, mejor dicho, en toda la carta es para dejar de lado. Ese ahora me recuerda que la puerta está abierta, la puerta de la reconciliación con Dios está abierta hasta el retorno del Señor, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliación para con Dios el Padre, el cual estaba en ira contra el ser humano caído. Es más, sigue estándolo. Pero en cuanto a los redimidos, se nos ha abierto la puerta de la reconciliación para tener paz para con Dios, como dice allá el versículo 1. Hagamos un alto. Pensemos en un paréntesis. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11 en adelante, nos amplía más este asunto de la reconciliación. Sí, porque nosotros necesitamos saber de esto. Por eso nos vamos a tomar un espacio. Pablo dice allá: conociendo pues el temor del Señor. Este asunto es de conocerlo y de saberlo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Recordemos que Pablo estaba hablando a los de Corinto acerca de su ministerio y por qué esa perseverancia de él en hablarles de la palabra. Le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Recuerda que la primera y la segunda carta de los Corintios es un constante exhortar a aquellos creyentes que se quedaron en la carnalidad y no querían avanzar en el crecimiento espiritual. Pero entre todas las cosas que se les dice, hay muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, porque si estamos locos, dice Pablo, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y aquí viene. ¿Por qué Pablo se aguantaba con su equipo a esta gente? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, es decir, Jesucristo, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ya empieza a hablar de la resurrección de Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien y aquí empieza, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, esto tiene tanto de profundo, de ancho, de alto y de largo, que por lo menos arañemos. Miren, Cristo Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Por eso dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero eso no se queda ahí. O sea, yo no me puedo quedar como creyente gozándome simplemente de ese beneficio. Ahora Pablo me está enseñando por qué él perseveraba en su ministerio, porque él iba a los gentiles, porque él les predicaba. Porque resulta
que también sobre aquellos que hemos creído recae la responsabilidad de representar este ministerio de la reconciliación. Pablo dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? El mismo texto lo aclara. Que Dios estaba en Cristo Jesús, nuestro Señor, reconciliando consigo al mundo. O sea, la raza humana tiene reconciliación en Cristo para con Dios. ¿Y en qué se manifiesta eso? Recuerden que todo esto de la separación y de que fuimos destituidos fue precisamente por la caída. La caída nos sumió en pecado y nos lleva a cometer pecados. Por eso Pablo dice que Dios es el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, miren ahí vienen, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Está hablando de perdón. Y nos encargó a nosotros, por favor, inclúyase, nosotros. Este caminar en Cristo en cada generación es un nosotros. Usted no puede tomar olímpicamente la posición de ustedes. Tiene que hablar de un nosotros. Los de Corinto se identificaban de una manera, pero veían a Pablo de otra. Pablo les tiene que decir, miren, es que esto de caminar en Cristo es un nosotros para poder llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Por eso dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! ¿Y cómo lo expresa Pablo? Mire qué fuerte esto. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué interesante. Os rogamos en nombre de Cristo. Y aquí viene una palabra tan fuerte, llena de amor y de responsabilidad. ¿Qué es lo que le ruega Pablo a la gente en nombre de Cristo con su equipo? Les dice, reconciliaos con Dios. Y uno dirá, ¿pero por qué? Hombre, por el Cristo mismo. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Hay más acerca de la reconciliación? Claro que sí. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, retoma el tema. Pablo dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, o sea, de Dios, os exhortamos, o sea, los de Corinto, también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, yo puedo recibir todo este caudal de bendición en Cristo Jesús y que sea vana. Es decir, que me dedique a otra cosa que no sea esta. Porque dice, continúa allí, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y Pablo recuerda, a través de este texto, algo real y actual. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y entonces Pablo nos muestra, permítame decirlo así, por qué se manejaba bien, o sea, por qué no dedicó su vida a los placeres carnales, como lo estaban haciendo los de Corinto. Y les dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio, ¿cuál ministerio, John? Pues el que ya nos había hablado, el ministerio de la reconciliación, no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Un ministro de Dios, ¿qué tiene que hacer para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? Dice él, en mucha paciencia, porque es que a veces la enseñanza hay que hacerla vez tras vez. Estos creyentes de Corinto nos recuerdan a las personas que habla uno una cosa con ellas en una semana a través de la palabra y a la semana siguiente vuelve y es como si no les hubiera dicho nada. Por lo tanto hay que volver a echar el cimiento.
en tribulaciones, porque es que resulta que las pruebas abundaban en la vida del apóstol y la gente podría preguntarse, ¿pero por qué estos sufren tanto? ¿A razón de qué? Precisamente por el ministerio de la reconciliación que les había sido entregado. En necesidades, porque si nos queda dudas acerca de las necesidades que el apóstol y su equipo vivían, no es sino avanzar unos capítulos más, y usted colabóreme leyendo lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 11 al 33 más o menos, o al 23, perdón. En angustias, en azotes físicos. Recuerden que muchas veces fueron golpeados y vituperados. En cárceles, en tumultos, como los que ocurrieron en varias ciudades donde trataron de lincharlos. En trabajos. Sí, esta gente, además de predicar, laboraba. Pablo específicamente haciendo tiendas para poder obtener ingresos y poder avanzar en la obra misionera de reconciliación. En desvelos, se les iba el sueño. No le podían dar oportunidad al cuerpo para descansar a causa precisamente de lo arduo que es el asunto del ministerio de la reconciliación. En pureza, porque además es necesario vivir en ella. En ciencia, refiriéndose al conocimiento que las Sagradas Escrituras le dan a aquellos que perseveran, por lo menos en nuestro caso, en la lectura juiciosa de la palabra para renovar el entendimiento. En longanimidad, es en cuanto a la largueza, la generosidad que hay que tener con lo que de Dios se recibe para poderlo seguir entregando. En bondad, porque todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto viene de Dios, de manera que a nivel ministerial también debemos hacer lo mismo. Pablo dice, en el Espíritu Santo, porque recordemos que sin Él no hay ministerio de la reconciliación. En amor sincero, porque en esto uno no puede andar con un amor fingido. Se le cae a uno la cara de la vergüenza si llegara a fingir el ágape. Ese ágape que en 1 Corintios se nos dice que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. En palabra de verdad, porque cada una de las cosas y actuaciones que debe hacerse en el ministerio de la reconciliación debe estar basado en la palabra bendita de Dios. En poder de Dios, porque nada fluye a través de poder humano. No es gracias a nosotros mismos. Con armas de justicia a diestra y a siniestra, porque recuerden que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Por honra y por deshonra, porque un día te reconocen tu trabajo y en otro día lo están vituperando. Pero eso no puede hacernos bajar del ministerio de la reconciliación. Por mala fama y por buena fama, porque con la misma bondad que a veces hablan, las mismas lenguas pueden llegar a destruir la reputación. Como engañadores, porque no falta el que hable de que las personas que se dedican a esto son unas timadoras. Que los hay, pero en el caso del apóstol Pablo, no. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, porque a Pablo mismo los de Corinto le dieron la espalda, habiéndolos llevado a Cristo, ahora preferían a otros que los desviaban de la sana doctrina, en vez del apóstol Pablo que los había parido en el Señor. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Y continúa diciendo, como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, porque tremenda la tristeza viene, mas siempre gozosos, recordándonos que la tristeza y la alegría son sentimientos, pero el gozo es un don del Espíritu Santo que siempre permanece. Como pobres, claro, si se habían dedicado al ministerio, habían tenido que dejar de lado el amor al dinero y todo lo que éste puede dar. Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, porque es que el verdadero tesoro está en la palabra de Dios que transmitimos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sí, Señor. A veces no poseemos nada,
pero somos dueños de todo en Cristo Jesús. Y dice Pablo, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Miren, cuando uno se le estrecha el corazón por la ingratitud de la gente, no es el momento de cerrarlo, sino de ensancharlo más. Él dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Los de Corinto, que se habían condenado a una niñez carnal, no habían podido ampliar ni sus mentes ni sus corazones para poder pertenecer a este ministerio de la reconciliación. Entonces, en ese orden de ideas, todo esto se esconde detrás de lo que dice el versículo 11 del capítulo 5 de Romanos, para que volvamos allá. Les dije que nos íbamos a dar una palomita en un amplio paréntesis para hablar un poco del ministerio de la reconciliación. Por eso dice Pablo en ese versículo 11 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Miren, es tan importante esto que acabamos de aclarar, porque no faltará el que diga, venga John, ¿reconciliarnos de qué o por qué? A propósito, ¿yo por qué tengo que reconciliarme con Dios? Y entonces tenemos que echar mano de la longanimidad y de la largueza en la enseñanza, porque no podemos avanzar si no tenemos esto bien claro nosotros. ¿Reconciliarnos de qué? Pues bien, en el capítulo 1 hablamos de la ira de Dios. Y podrá decir alguno, ¿cómo así que Dios está bravo? Y yo te diría, bravo no, bravísimo. ¿Pero por qué? Bueno, en eso sí te pido que vayas tú y por favor escuches nuevamente lo que hablamos del capítulo 1, pero te resumo algunos versículos para que nos aseguremos bien de por qué debemos reconciliarnos o a qué se debe la reconciliación o por qué se dio la reconciliación. Allá en el capítulo 1 de Romanos, que ya vimos, vamos a leer, por ejemplo, en ese capítulo el versículo 18, luego el versículo 21 y luego el versículo 24 al 26 y luego el 28. Miren, allí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ves? Tenemos ahí a un Dios airado, muy airado. Pues habiendo conocido a Dios, los seres humanos creados, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí viene, por lo cual, mire lo que hace Dios en su ira. También Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí viene nuevamente. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí viene otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un Dios airado. Como es un resumen, no voy a profundizar. Si usted quiere profundizar realmente, vaya a lo que ya dijimos, por favor. En Romanos capítulo 3, para dar un gran salto, y nos volvamos a alcanzar, dice del versículo 21 al 26, porque como el Dios airado nos había mostrado el porqué de su ira, ahora empieza a mostrarnos también otra faceta. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Qué interesante. Testificada por la ley y por los profetas. Recuerda que el Antiguo Testamento fue advirtiéndonos acerca de esto que iba a ocurrir. Y se llama la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Ves cómo aparece otra vez la palabra gratuidad por acá? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Qué maravilloso sería retroceder y volver a explicar, pero ya está explicado. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, te das cuenta, ahí aparece nuevamente el ministerio de la reconciliación, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Sí, Señor. Entonces, no podíamos pasar corriendo por acá. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 5 de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien también hemos recibido ahora la reconciliación. Al leer eso, era necesario, créanmelo, recordar, reconciliados de qué, o por qué, y para qué, y con quién, y gracias a quién. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y de verdad, con toda sinceridad, gracias por habernos reconciliado con ustedes a través de ustedes mismos. Porque gracias a ustedes mismos es que nosotros tenemos paz para con Dios. Mejor dicho, hemos sido reconciliados en Cristo Jesús y ahora entendemos que nos compete ser ministros de ese ministerio de la reconciliación, embajadores, anunciándole a la gente de que en Cristo Jesús hay paz para con Dios. Amén.